La segunda venida de Cristo. La resurrección del Cristo que mora en tu interior. Volumen 1 para Paramahansa Yogananda. Discurso 29. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. El Sermón del Monte, parte 4. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien se dedicará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida pensando qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, discurriendo con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Y del vestido, ¿por qué preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan, ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón, en todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No andéis pues preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Pues por todas esas cosas se afanan los paganos. Vuestro Padre Celestial ya sabe que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Así que no os preocupéis del mañana, pues el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. Mateo 6, 24, 34. Nadie puede servir con igual devoción a dos ideales contradictorios. Quien rinde culto entusiasta a la materia y al placer olvidará a Dios. Pero aquel que se encuentra absorto en la bienaventuranza de Dios no tendrá anhelo por las gratificaciones materiales, la realidad y la ilusión. Dios y Mamón son dos ideales que se contraponen. Quien se dedica a uno, el que está apegado a la riqueza de los dones materiales, desprecia al otro, es decir, aborrece los requisitos para buscar a Dios, pues teme sufrir la pérdida de los placeres que tanto atesora. De ningún modo Jesús aconsejó desatender la adquisición de cuanto se precisa para cubrir las necesidades materiales, sino que se manifestó en contra de prestarle al cuerpo toda la atención del alma, como si el cuerpo fuese el único propósito de la existencia. Él aseveró que el dador de la vida merece el principal pensamiento del hombre, no la indiferencia que concede prioridad a las necesidades y a los deseos materiales y que deja al Señor completamente en el olvido. Dios es el creador y dueño de todos los bienes de la naturaleza, de los cuales el ser humano obtiene el alimento, la vestimenta, el dinero, las propiedades, la salud y la vitalidad. Es Él quien prodiga al hombre todas estas cosas que le permiten mantener su vida en la tierra. El mensaje cardinal de Jesús para todos los seres humanos y las naciones del mundo es que debemos buscar primero el reino de Dios, porque es el camino más seguro hacia la felicidad perdurable.
tanto por el plano individual como el social y el nacional. Las perecederas posesiones materiales no incluyen la inmortalidad ni la eterna bienaventuranza del reino de Dios. Sin embargo, el imperecedero reino divino contiene todo lo bueno que existe en el mundo. Poseer a Dios es poseer el universo. Al tirar de una oreja, toda la cabeza se viene con ella. Cuando por medio de la devoción atraemos a Dios a nuestra vida, automáticamente nos son dadas por añadidura la eterna prosperidad de la inmortalidad y de la sabiduría y de las siempre renovadas bendiciones de Dios. De manera semejante, en el Bhagavad Gita el Señor proclama: a quienes meditan en mí, considerándome lo más amado y se mantienen siempre unidos a mí a través de su adoración incesante, yo compenso sus deficiencias y hago permanentes sus logros. El ser humano no debería buscar primero las posesiones y luego a Dios, porque es probable que pierda a Dios. La mente es como un papel secante. Cuando se embebe de deseos materiales impuros, se satura y no puede absorber la esencia divina pura. El insensato materialista se acostumbra a trabajar solo para obtener objetos perecederos que le proporcionen placer. Debido al hábito esclavizante de su mente, no le es posible concentrar ni siquiera parte de su atención en la búsqueda de Dios. Los sabios no desperdician su energía en adquirir aquello que imperativamente habrán de abandonar a la hora de la muerte. Quienes logran alcanzar el reino de Dios y pueden manifestar la justicia divina, obtienen el gozo eternamente renovado y la experiencia de la inmortalidad, no solo en esta vida, sino para toda la eternidad. Y por añadidura, la satisfacción de todas sus necesidades materiales. Ningún hombre de negocio sensato rechazaría semejante oferta. Con sus palabras, no andéis preocupados por vuestra vida, Jesús no quiso decir que se deban desatender imprudentemente los principios de una vida saludable y exitosa. Más bien enseñaba que se precisa la vida eterna, la palabra de Dios y no solo el alimento físico de la carne para sustentar la vida humana. También explicaba que el cuerpo fue creado con el propósito de expresar la sabiduría del alma y no solo para engalanarlo con vestidos y brindarle comodidades. ¿Por qué entonces concentrar toda la energía en preocuparse por satisfacer las necesidades materiales cuando la vida misma proviene de Dios? Recibe de Él su sustento y desea expresar la innata gloria del Señor. Jesús alienta al despertar espiritual con analogías simples y atrayentes. Por ejemplo, mirad las aves del cielo. Sus vidas no tienen la complicación de los deseos o los anhelos innecesarios. Aun cuando ellas no han acumulado bienes ni riquezas en el banco, Dios las alimenta mediante la abundancia de la naturaleza. Un hijo de Dios, que es más importante que los gorriones y los cuervos, recibirá también los cuidados del Padre Celestial, siempre que desarrolle una fe absoluta en Dios y que le considere como la vida que anima su vida y como la fuente divina de toda abundancia. La arrogancia del hombre, en lo que respecta a su autosuficiencia, contradice el deseo que abriga de ser más poderoso que sus limitaciones mortales. El ser humano no puede, por medio de un simple pensamiento o deseo, añadir un solo codo a la medida de su vida. Es posible hacer que las leyes de Dios operen en beneficio del hombre, pero tan solo Dios mismo y aquellos devotos que son uno con Él pueden trascender dichas leyes. El ser humano recibe su sustento directamente de Dios y de la abundancia de la naturaleza, e indirectamente a través de su capacidad adquisitiva y sus esfuerzos físicos,
Ni aun poniendo todo su empeño, puede el hombre mantenerse por sí mismo sin la ayuda de Dios, que es el hacedor de la vida y el creador de la luz del sol, de los granos, del agua y del aire que sostienen la vida humana. Pero debido a que el ser humano ha de hacer su parte para usar aquello que Dios le ha otorgado, pronto olvida la mano divina que actúa en forma directa sobre su existencia. El hombre no puede fabricar el grano, aunque para propagarlo aplique las leyes de Dios. Tampoco puede ordenarle al poder de la digestión que asimile los alimentos, ni a la fuerza vital que transforme las sustancias químicas de los granos en tejidos celulares. Aún así, el ser humano es tan solícito con las necesidades de su cuerpo que lo engalana y procura satisfacer cada uno de sus caprichos y rara vez toma en cuenta, si es que alguna vez lo hace, que si en esta forma física no estuviera presente la divinidad, él apenas estaría adornando un simple trozo de tierra. Observad los lirios del campo, cómo Dios los atavía con etérea fragancia y belleza, sin que ellos hagan el esfuerzo consciente de hilar sus vestiduras de pétalos, ni se afanen febrilmente por sustentarse y mejorar su aspecto. Ni Salomón en todo su esplendor, con todos sus poderes terrenales y elegantes ropajes reales, logró lucir tan agraciado y lleno de divinidad como los sencillos lirios vestidos por Dios, el Creador que tiene poder sobre todas las cosas, grandes y pequeñas. Sin duda, vestirá al hombre con el poder del magnetismo divino para atraer a voluntad aquello que necesite. Cuando el ser humano, hecho a imagen de Dios, corrija su falta de fe en los poderes inmortales que residen en su interior por ser descendiente directo de Dios, es el engaño el que le hace dudar que Dios velará por él. Hombres de poca fe, ved cómo Dios viste con verde atuendo los efímeros pastos, que pronto se marchitarán bajo el sol abrasador o se usarán como combustible en los hornos. Todas las cosas de esta tierra son evanescentes y tienen el fin de servir bien a su propósito. El hombre, ataviado por Dios con una singular forma psicofísica, es demasiado importante para que desperdicie su vida preocupándose solo por los asuntos temporales, para luego ser arrojado al fuego de la ignorancia y del sufrimiento. En lo que respecta a cubrir las necesidades imperativas de la vida, vuestro Padre Celestial ya sabe que tenéis necesidad de todo eso. Él espera que aquel que le busca lleve a cabo acciones útiles y prescritas por el deber, pero no del mismo modo que el materialista, que tiene el ojo y la energía enfocados en el lucro egoísta y en los placeres sensuales. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Significa concentrarse en la vida eterna, la fuente de toda vida, y expresar la gloria de esa inmortalidad en todas las interacciones del ser humano con el mundo. También los grandes científicos y los grandes escritores atienden las necesidades de la vida, pero sus mentes permanecen absortas, sobre todo en los temas en que se han especializado. De modo similar, como Jesús mismo demostró, el hombre divino mantiene su cuerpo como un hogar transitorio del alma inmortal y cumple con todas las responsabilidades que Dios le ha encomendado, pero su conciencia permanece firmemente centrada en Dios. El hombre común piensa solo en la comida, en las posesiones y en el placer. Estos son los únicos fines que persigue. Bajo la cortina de humo de la materialidad ha ocultado a Dios por completo de su percepción. Se ha separado de la vigorizante fuente de la vida. Ha extinguido su felicidad y ha dejado marchitar los divinos gozos inherentes al alma, que son los que en verdad pueden satisfacerle. El camino seguro a la felicidad consiste en adquirir todo lo necesario
mientras la mente descansa primordialmente en Dios. Olvidar a Dios y perseguir la satisfacción de necesidades que consideramos imprescindibles, pero que no lo son, conduce con certeza al sufrimiento. Por mucho que haya obtenido el hombre mundano, jamás disfruta por completo de su situación, y dado que nunca se haya satisfecho, siempre busca algo más o teme perder lo que posee. Las naciones occidentales, que se encuentran en la cima del desarrollo industrial, atiborradas de materialidad, no han logrado crear una sociedad libre de la depresión y el descontento. Las casas, el dinero y los automóviles tal vez sean necesarios para la vida moderna, pero si el hombre no le dedica también cierto tiempo a Dios y a la meditación, el plan de su vida carecerá del catalizador necesario para producir la verdadera felicidad. A no ser que uno busque el reino de Dios y establezca dentro de sí la justicia, la paz, el gozo y la sabiduría de este reino, los contrastes entre el placer y el dolor de su vida fomentarán el descontento interior, el desequilibrio y las deficiencias físicas y espirituales. La civilización de la India, a diferencia de la occidental, se concentró completamente en la religión y en la búsqueda de Dios, en detrimento de su vida material, y por ello, a pesar de su espiritualidad, sufrió pobreza, hambre, enfermedades y siglos de dominación extranjera. La antigua doctrina de la renunciación total es extremista. Si las multitudes abandonaran sus obligaciones, entonces las comunidades, las ciudades y las sociedades enteras se convertirían en madrigueras de la enfermedad y de la pobreza. El renunciamiento ideal no requiere la ausencia total de posesiones, como es el caso de los errantes sadhus, ni que uno viva en retiro en una cueva de la montaña. Significa abandonar los pequeños placeres ilusorios para disfrutar del gozo supremo del espíritu. Aunque el devoto renuncie al mundo y sus tentaciones y viva en un lugar remoto y solitario, es posible que no haya a Dios. El motivo es que los deseos de muchas encarnaciones que le han perseguido muy de cerca a través de los tiempos continuarán acompañando al ermitaño. Pocos son aquellos que pueden permanecer en comunión con Dios de forma continua. Cuando uno no está meditando, es preferible mantener la mente ocupada con tareas útiles antes que permanecer ocioso. Por medio de la práctica es posible mantener la mayor parte de la mente en Dios, en tanto las manos y la atención externa se encuentran ocupadas llevando a cabo deberes materiales útiles y disfrutando de las numerosas cosas materiales concebidas por Dios para entretenimiento de sus hijos, las cuales expresan la bondad divina en la creación. Para las multitudes, esa es ciertamente la mejor manera de vivir. El camino medio, ejemplificado en la vida del yogi, vivir en el mundo para Dios en vez de convertirse en monje, el elevado sendero de consagración idóneo solo para una minoría, o entregarse en el extremo opuesto a una vida de desenfreno con la de los sibaritas. En el contexto de estos versículos, Jesús se dirigía sobre todo a sus discípulos para exhortarlos a establecer para la humanidad un ejemplo de cómo vivir para Dios y no para el cuerpo y su reino mundano. Este elevado nivel de renunciación, de completo desprendimiento, con la fe puesta en Dios como el único proveedor, es el ideal que muchos devotos han abrazado a lo largo de las épocas como respuesta natural a su sincero anhelo espiritual. Aunque Jesús aconsejaba a sus discípulos el renunciamiento en sentido literal, su intención era que el espíritu de sus palabras se aplicara a la vida de todos los creyentes. Busca primero a Dios. Los emisarios de Dios hablan necesariamente en términos absolutos, porque conocen la inclinación de la naturaleza humana a elegir y a adaptar a sus propios objetivos y receptividad aquello que seleccionan
de los abundantes libros de las Escrituras. Si hay hombres que no pueden aspirar a la máxima aplicación de la verdad, entonces, tal como es la intención de los profetas, esas verdades absolutas sirven, al menos, como una guía apropiada para que el ser humano las adopte bajo una norma menos exigente. No hay nada que le impida a las personas, sea cual sea su situación o vocación en la vida, obtener el máximo beneficio de las palabras de Cristo, buscar afanosamente a Dios, cuidar el instrumento personal del alma a fin de que pueda utilizarse para expresar la justicia de Dios y aportar algún bien a los demás, teniendo presente en todo momento que su benefactor es Dios, el dador divino. En el Bhagavad Gita se enseña: el estado libre de actividad, de unidad con el espíritu trascendente, no se logra simplemente evitando las acciones. Nadie que huya del trabajo alcanza la perfección. Es un verdadero renunciante y también un verdadero yogi aquel que ejecuta las acciones prescritas y las acciones espirituales sin desear sus frutos. Quien no ha renunciado al motivo egoísta no puede ser un yogi. Un hombre de Dios trabaja de manera diligente, realizando los deberes prescritos con el objeto de complacer al Señor y compartir los frutos de dichas acciones con los hijos de Dios. Sus esfuerzos no están motivados por los deseos egoístas ni por la influencia del engañoso mal. Dios envía las almas de los seres humanos a la tierra con el fin de que laboren para Él de un modo digno, que sea de utilidad en su drama cósmico. Por eso, quienes trabajan para el ego y para los deseos de éste permanecen embrollados en una red llena de deseos ocasionados por el engaño y continúan atrapados en ella durante encarnaciones. El sabio cumple con las obligaciones de su vida mortal, pues estas son un deber divino, ya que Dios le ha proporcionado un cuerpo que cuidar, con todas las responsabilidades que conlleva. Un hombre de tal naturaleza es libre. Aquel que perjudica su bienestar al descuidar el cuerpo y sus necesidades peca contra las leyes divinas de la creación. Pero también se aparte de Dios el que sirve solícitamente a su cuerpo para complacer su vanidad y sus deseos mortales. Es Dios quien viste con toda elegancia las bellezas florales del jardín de la naturaleza. Ellas no precisan esforzarse para obtener un salario con el cual comprar la luz del sol, el aire y las necesarias sustancias químicas del suelo. A diferencia de ello, en la civilización moderna el hombre debe pagar los alimentos, la vestimenta y el techo, incluso el agua que bebe. Si bien Dios ha provisto los elementos básicos que se requieren para la vida, el hombre no podría valerse de ellos sin aplicar el pensamiento inteligente y sin desplegar esfuerzos por adquirir esos bienes y adaptarlos a sus propósitos. En Oriente, en la época en que Jesús enseñó, la gente vivía en forma mucho más sencilla y por lo tanto tenían menos requerimientos básicos de los cuales preocuparse. Un hombre espiritual dedicado al renunciamiento podía alimentarse y vestirse sin demasiados esfuerzos, gracias a la caridad o a la ayuda familiar. En la actualidad las condiciones de vida han cambiado. La civilización es más individualista y egoísta. Tanto el hombre activo como el renunciante deben esforzarse por proveer lo necesario para su existencia y ambos precisan dedicar un tiempo considerable a pensar en cómo mantenerse. ¿Es entonces imposible aplicar a la vida moderna la doctrina de Cristo expuesta anteriormente? No. En todas las eras aquellos que han pensado que la prosperidad depende tan solo del esfuerzo y de la habilidad del hombre se hallan bajo el influjo de un poderoso engaño. La historia muestra que en toda época y lugar los individuos más inteligentes y acaudalados que han dedicado todos sus pensamientos, sus esfuerzos y su talento a la adquisición del éxito material, de tiempo en tiempo, se sumergen en el fango de la pobreza por un simple decreto del destino.
Las guerras, las depresiones económicas, las empresas malogradas, la anarquía política, los desastres naturales, pueden en un instante alterar el sino de los afortunados. Pero aquel que mantiene la mente concentrada de manera primordial en el Todopoderoso, dador de todas las cosas, jamás permanecerá desamparado, a menos que se deba a una prueba pasajera ocasionada por su karma personal, ni siquiera en la peor de las situaciones que pudiera presentarse. Es acertado esforzarse para obtener ventajas financieras y materiales, siempre que se recuerde a Dios como el dador y a condición de que la buena fortuna acumulada se convierta en un medio para brindar servicio e inspiración a los demás, tanto como a uno mismo. Aquellos que por herencia son acaudalados y no necesitan trabajar para su subsistencia, bien podrían emplear su tiempo libre para cultivar la vida espiritual a través de la meditación, con el objeto de alcanzar la comunión con Dios, mediante las buenas obras que ayuden a las personas y a la humanidad en su conjunto, y en general, elevando el nivel de su conciencia a fin de expresar la virtud divina. Desafortunadamente, los ricos que solo ofrendan a Dios una genuflexión simbólica no comprenden cuán pobres son en el aspecto espiritual. Aquellos que se deleitan dedicando su tiempo a los desenfrenos desperdician en la más insegura de las felicidades y de manera insensata esa oportunidad única. Es una pobre inversión de los favorables frutos del buen karma que quienes tienen cubiertas las necesidades de la vida, como es el caso de la mayoría de las personas de las naciones materialmente avanzadas de Occidente, piensen primero en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, y en cuánto dinero ganar a fin de adquirir ropa más cara, una mejor casa y divertirse. Pero releguen a Dios a un segundo plano, asistiendo de vez en cuando a un oficio religioso el domingo por la mañana. Estar siempre atento a los regalos de Dios en vez de hallarse absortos en el dador es un inmenso error. Si la vida entera de una persona se basa en el bienestar del pequeño cuerpo y en mimarlo, ¿cómo puede conocer la felicidad divina? ¿Por qué prestar tanta atención a algo que deberá ser desechado en un momento a otro? Estar ocupado noche y día con el cuerpo es un mal hábito, es una ilusión a través de la cual uno se apega cada vez más a la existencia física. El peor hábito del hombre consiste en imaginar que es un cuerpo mortal. Ese pensamiento que ocupa el primer lugar en su mente lo mantiene alejado de Dios más que ninguna otra cosa. Muchos santos consideran que su cuerpo es simplemente un útil animal que se encuentra bajo su cuidado. San Francisco de Asís solía referirse a su cuerpo como el hermano asno. Uno debe cuidarlo, pero no inquietarse demasiado por él. Cuando un discípulo del ashram se comportaba de manera muy severa con su cuerpo, mi gurú Sri Yukteswarji le decía enigmáticamente: ¿por qué no le das un hueso al perro? Está bien que el cuerpo coma un poco y duerma un poco, pero cuanta más atención se le preste, más exigencias impondrá. Uno debe cumplir sus obligaciones para con el cuerpo y luego olvidarse de él. Recuerda, somos hijos de Dios, no somos el cuerpo. Durante semanas y meses sin interrupción, los santos pueden permanecer apenas conscientes de su cuerpo. Pero si son conscientes de Dios en todo momento, en el nectarino sustento que proviene del éxtasis con Dios, se encuentran la vida y la salud. Jesús no contaba con todas las comodidades higiénicas de la vida moderna. Él mantenía su conciencia libre de tales imperativos. Sin comportarse de modo insensato e imprudente, el ser humano debería aprender a confiar más en la mente. Eso no significa que haya de convertirse en un fanático, sino más bien que debe ejercitar en mayor medida ese maravilloso poder que Dios le ha dado.
El poder de la mente permite que Dios pueda satisfacer nuestras necesidades en forma directa. El poder de la mente y la fe van de la mano. Aquel que posee la firme convicción de que el poder de Dios tiene la capacidad de sanar, puede valerse más fácilmente de la curación mental y espiritual. La persona que cree necesitar los cuidados de un médico debe tener fe en el poder de Dios que actúa a través de la medicina. Quienes solo creen en los métodos materiales de curación y sustento, comprueban después de un tiempo que su voluntad se ha paralizado. Por el contrario, los que confían más en la mente descubren que en ella reside el infinito poder de Dios. Ese poder es puro, potente, ilimitado e instantáneo. En tanto la mente acepte la sensación de hambre y las demandas de las demás funciones fisiológicas, no se puede afirmar que todo es ilusión y hacer caso omiso de las necesidades físicas. ¿No es preferible entonces ingerir alimentos que sean benéficos para el cuerpo en vez de aquellos que son perjudiciales? Si uno pudiera vivir solo de la energía cósmica, la elección de los alimentos carecería de importancia. Pero mientras el cuerpo continúa siendo afectado por aquello con que se alimenta, ¿por qué no obedece el hombre las leyes divinas, con lo cual disminuiría la probabilidad de enfermar y le ahorraría a Dios el trabajo de sanarlo? No existe pecado alguno en esta forma de proceder, simplemente no hay que dedicarle tanta atención al alimento y a las comodidades, que eso nos impida estar conscientes de Dios. Mientras uno no se halle libre de todos los defectos de la ley de la dualidad, Maya, la materia existirá como algo más que una mera ilusión de la mente. De ahí lo práctico del yoga, aporta los medios para experimentar que el cuerpo y la mente son en verdad un sueño de Dios y que únicamente es Él quien cuida y mantiene esa manifestación de su conciencia divina. El hombre común está obsesionado con las limitaciones de su cuerpo físico y con las aflicciones que padece, enfermedades, sufrimiento, pesares y dolor. Pero en el interior del cuerpo se encuentran los centros sutiles de la conciencia espiritual, con sus inefables poderes y la percepción del ser divino. Cuando en la meditación la mente sigue la corriente de la conciencia interna, el devoto entra en el celestial reino de Dios, que existe más allá de las manifestaciones físicas. Por eso Jesús dijo: mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. En el fervoroso recogimiento interior, la persona que medita experimenta la comunión verdadera con Dios, al percibir en realidad, en verdad, la presencia divina en forma de luz, sabiduría, amor o bienaventuranza. El deseo constante de salud y prosperidad, cuyo cumplimiento constituye el centro de atención de tantos movimientos religiosos modernos, es el camino hacia la esclavitud. Busca primero a Dios y encuentra luego la salud y la prosperidad a través de Él. Cuando un alma, en vez de buscar lo material y convertirse en un mendigo mortal que recibe únicamente la exigua limosna del pordiosero, busca primero retornar al reino de la conciencia de Dios y se convierte una vez más en un verdadero hijo de Dios. Recibe sin pedirlo la porción celestial de su herencia divina. Por supuesto, no es suficiente la simple creencia ciega en el reino de Dios, ni bastan las plegarias pronunciadas con tibieza o unas cuantas buenas obras. Tampoco una vida entera de búsqueda del reino divino sin recibirlo dará como resultado la recompensa de bendiciones prometidas por Jesús. La forma acertada de buscar es a través de la divina ciencia del yoga, que permite entrar en el reino de Dios que mora en nuestro interior, es decir, a través de la técnica para comulgar con Dios, en la cual se han especializado los sabios de la India. Cuando se ha experimentado en verdad la comunión extática con el Señor, el devoto sabe que al obtener el reino celestial, todas las cosas están a su alcance. Jesús logró esa percepción suprema y pudo decir: yo y el Padre somos uno.
Fue así como alimentó a 5.000 personas con 2 peces y 5 hogazas de pan, y pudo volver a crear su cuerpo después de la muerte, hazañas que ningún científico ha podido todavía igualar. Jesús ponía a Dios en primer lugar, por eso tenía poder sobre la vida y la muerte, sobre el destino y todas las circunstancias. Los esfuerzos que el ser humano realiza en el plano mortal están ligados a la ley de causa y efecto. No puede obtener más de lo que merece. Posiblemente se esfuerce toda la vida por convertirse en millonario, pero tal vez lo consiga porque el logro de las metas terrenales está colmado de limitaciones y obstrucciones, tanto kármicas como ambientales. Pero el devoto que se acerca primero a Dios es capaz de superar las limitaciones. Ningún ser humano podrá jamás cumplir sus múltiples deseos haciendo uso del método mortal de mendigar a la providencia aquello que desea. Pero si alcanza primero su unidad con Dios, el hombre puede recibir todo cuanto necesita con un sentimiento de completa satisfacción. Ni siquiera será preciso que ore, suplique o ruegue, porque como hijo de Dios que ha alcanzado la unión con Él, tendrá todo aquello que su Padre posee. ¿No es mejor entonces saber mediante la visualización y las afirmaciones, y sobre todo a través de la experiencia nacida del contacto divino en la meditación, que uno ya cuenta con la salud, la sabiduría y la abundancia perfectas, en vez de intentar alcanzar el éxito suplicando por satisfacer las necesidades de la vida? Lo maravilloso de la relación del hombre con su Padre Celestial es que ni siquiera debe obtener a Dios, ya lo posee. Tan pronto como descorra el velo de Maya, instantemente sabrá que Dios está con él. Cada ser mortal tiene en su corazón un inmenso anhelo de felicidad, amor, paz, gozo, dominio sobre la vida e inmortalidad. Al advertir en la engañosa materia la naturaleza ilusoria de sus anhelos y los problemas a los que se enfrenta en la vida por perseguirlos, ¿cómo puede alguien ambicionar otra cosa que no sea Dios? Ese deseo por medio del cual uno se acerca al sendero espiritual es el que debe satisfacerse. El ser que existe en cada hombre le pertenece a Dios. Y mientras que el ser humano no exprese su divinidad interior y se torne como aquel a cuya imagen fue creado, su existencia estará plagada de un sinfín de dolores y decepciones. ¿Por qué no recordar el consejo de Jesús de buscar primero el reino de la felicidad suprema? De esa manera ya no será necesario sufrir desagradables sorpresas durante toda la vida. En forma similar, los maestros de la India dicen, al volverse uno con el Ser Supremo, se destruyen todas las raíces del sufrimiento. En eso consiste la verdadera libertad. En tanto Dios le dé la vida al hombre, éste tiene la obligación de dedicarle a él algo de ese tiempo. Llegará el momento en que tu tiempo se habrá cumplido. Procura no tener que mirarlo con tristeza por haberlo malgastado. Permanece con Dios, haz tuya esa perenne felicidad verdadera. No desperdicie las doradas oportunidades espirituales buscando el oropel del resplandor material. ¿Dónde encontramos o dónde encontrarás el tiempo para Dios si lo derrochas preocupándote constantemente por satisfacer aquellas necesidades del cuerpo que yo he denominado necesidades innecesarias? Simplifica tu vida y el tiempo que hayas ahorrado, empléalo para meditar, para comulgar con Dios. Realizarás así un verdadero progreso en la adquisición de las necesidades necesarias de paz y felicidad. Una vida verdaderamente crística debe consistir en primer lugar en la búsqueda del bienestar que proviene de la meditación y también en llevar una vida material simple mientras se atienden las actividades prescritas por el poder. Una vida material compleja solo complace a los ojos y a la obsesión del ego por ostentar un rango social. Pero pocos comprenden el alto precio que se paga por estas comodidades materiales. La esclavitud económica, el nerviosismo, las preocupaciones empresariales,
La competencia desleal, la discordia, la falta de libertad, la enfermedad, el sufrimiento, la vejez y la muerte son la cosecha de una existencia concentrada solo en lo material. Mucho de lo que se pierde cuando no se dispone de tiempo para apreciar la belleza, la naturaleza y las numerosas expresiones de Dios en la vida. Me resulta repulsivo que alguien argumente que la felicidad material es superior a la celestial, o que la atención que ha de darse a Dios puede esperar. Tal racionalización es producto del engaño. Es necesario fijar en la mente el pensamiento de que la prioridad más elevada es conocer a Dios, y en consecuencia gobernar la vida de acuerdo con los principios divinos. Cuando uno pueda, por medio de la meditación y de la comunión con Dios, llevar consigo un cielo interior portátil, sabrá cómo conducir su vida correctamente. Una vez que la mente deje de fluctuar y permanezca firmemente unida a Dios, no antes, cualquier cosa que el devoto haga estará bien. Jesús sabía que cuando una persona se entrega a los deberes de una vida material, Dios huye por la puerta trasera de la conciencia. De ahí el consejo de Jesús consiste en fortalecer primero la conciencia espiritual, de modo que ninguna obligación del mundo aparte la mente de Dios. El sendero espiritual puede presentar dificultades hasta que el devoto alcanza la meta final, pero lo mismo ocurre con el camino que labra para sí el hombre materialista. En realidad el camino de este es mucho más difícil. Salvo que uno haya alcanzado la unión con Dios, todavía se encuentra sujeto al engaño, en medio de dos factores que se contraponen. Por un lado, el amor a los placeres materiales de la vida, por el otro, amor a Dios. El amor de la vida material está ligado a los sufrimientos y a la muerte. Cuando uno es joven, no comprende este hecho, ya que se halla totalmente absorto en una pasión desenfrenada por descubrir nuevas experiencias. Pero a medida que el proceso de envejecimiento de la maquinaria del cuerpo comienza a cobrar su tributo, la vista empieza a enturbiarse, la voz ya no transmite vibraciones resonantes, las articulaciones comienzan a crujir y los efectos corrosivos de las enfermedades hacen que sea necesaria la constante reparación del cuerpo. La persona entonces reflexiona, bueno, la vida no es un paseo gratis como yo creía. Hablamos en términos relativos. Existe muy poca felicidad en este mundo. En general solo hay fragmentos de placer pasajero. No es mi intención trazar un cuadro sombrío, sino alentar a quienes esperan algo más de la vida, a que fortalezcan espiritualmente su ser interior en tal medida que les sirva como un baluarte divino contra los embates del dolor y del sufrimiento. En tanto la mente continúa deambulando de modo errático entre los incentivos espirituales y las tentaciones mundanas, ese camino será inútil para alcanzar la felicidad espiritual. Quienes desean las cosas del mundo y depositan su fe en lo transitorio son como marionetas que danzan suspendidas de las cuerdas de sus impulsos y de su karma, y que en el momento menos pensado se llevará la muerte. La felicidad divina es más fácil de obtener porque no depende de las inconstantes dádivas de la vida, ya que es eterna. Ninguna comparación con aquellos que poseen riquezas pueden hacer sentir pobre a quien es rico en espíritu. Pues éste sabe que es el más acaudalado de los ricos en el reino de Dios y su justicia interior. Un maestro es aquel que comprende dónde reside su mayor beneficio. Vive las palabras de Cristo referente a que hemos venido a la tierra no para sumergirnos en la vida material, sino para alcanzar a Dios. Los engañosos ofrecimientos del mundo son únicamente una prueba que nos pone Dios, una experiencia de aprendizaje para sacar a la luz la divinidad del alma. No es el destino del hombre permanecer en la ilusión, que le hipnotiza con su claroscuro y le hace pensar que es impráctico buscar a Dios
o que no hay tiempo para hacerlo debido a las urgentes demandas impuestas por el deseo de alcanzar otras metas. Supongamos que Dios dijera: no latiré en tu corazón, tengo cosas más importantes que hacer. ¿Qué sería del hombre? ¿Por qué desperdiciar el tiempo cuando de un momento a otro uno puede ser arrancado del cuerpo? Mientras los demás duermen, permanece comulgando con Dios en meditación y durante el día trabaja para Él llevando a cabo todas tus obligaciones con el pensamiento centrado en Él. Si el deseo por el Señor se halla presente, podrás encontrar tiempo para estar con Él. El cuerpo y la mente son los preciosos instrumentos del alma. Deben mantenerse fuertes y en buenas condiciones para que colaboren en los esfuerzos del devoto para encontrar a Dios. Sin embargo, debemos recordar en todo momento que existe un gozo superior oculto tras las experiencias sensoriales del cuerpo. Aquel que está despertando a la espiritualidad debe utilizar su vida para comprender esta verdad, que es el principio rector que ha forjado santos en todas las religiones. El hombre no ha venido al mundo por su propia voluntad. Ni por sus propios medios, ni para lograr sus propios fines. Por eso, cuando trabaja en pos de sus deseos materiales y propósitos egoístas, estos siempre le conducen a la desilusión. Una persona quiere una casa lujosa, pero luego se enferma y no puede disfrutarla. Otra, cansada de las tensiones nerviosas, busca la tranquilidad y la soledad de una residencia en un lugar apartado, pero luego comienza a sentirse solitaria allí, importunada por deseos que solo la vida en la ciudad puede satisfacerle. Es mejor entregarle todos los deseos a Dios y, como exhortó Jesús, buscad primero a Dios. Procura sentirse satisfecho con aquello que Dios te dé y mantente ocupado en todo momento en ser bueno y hacer el bien. Esta es la solución para que todas las personas, y no solo aquellas de mentalidad espiritual, lleven una existencia verdaderamente plena, porque solo Dios y su justicia es la única fuente de todos los seductores destellos de felicidad verdadera. Esta verdad constituye la base de todos los mandamientos que enseñó Jesús. Vosotros que sois sabios, vosotros que reflexionáis, buscad primero a Dios, porque hallar al Señor es abrir la puerta de todos sus dones, salud, poder, suficiencia financiera y sabiduría. Dios no es un avaro que de manera deliberada les niega a sus hijos todo cuanto Él es y posee. El hombre solo debe aprender a recibir. A Dios le complace que sus hijos le busquen y se siente dolido cuando huyen de Él para jugar con las baratijas terrenales, como niños malcriados que olvidan al dador. Un hijo virtuoso busca al dador a conciencia para ofrecerle su corazón amoroso y agradecido. Sean cuales fueren las dificultades, el devoto persiste con sinceridad, teniendo presente el hecho de que debe conocer a Dios y oír de Él mismo, sin acallar su propio raciocinio discernidor. ¿Cuál es el propósito de la vida? Cuando esa constancia caracteriza la conciencia del devoto, Dios se presenta ante él, mas no antes. Dios sufre en muchas almas debido a que éstas se hallan separadas de Él. Si bien todos los mortales alcanzarán la salvación, nadie se perderá. Hay personas que tal vez ya se encuentran cerca de la liberación, en tanto que otras todavía se impondrán a sí mismas nuevas e incontables encarnaciones. Quienes deseen demostrarse, se demorarán. Quienes deseen demorarse, se demorarán. Pero aquellos que anhelan su redención no encontrarán obstáculo que sea invencible. Es preciso sublimar los deseos y comprobar por uno mismo que Dios es la felicidad suprema. El buscador espiritual debe estar convencido por completo de esta verdad, optar por el camino más largo hacia Dios, o sea,
Buscar primero la satisfacción de los deseos es una forma insensata de pensar, pero el devoto que medita profundamente cada día, sumergiendo su conciencia en la devoción y en el anhelo por Dios, y que dedica tiempo a Dios por la noche si durante el día se halla demasiado ocupado, y que entrega por entero su corazón y su alma a la búsqueda de Dios, ese con toda certeza encontrará a Dios. Durante el ajetreo del día, el verdadero buscador de Dios espiritualiza todas las acciones con el pensamiento fijo en el Señor y aprende a mantener la mayor parte del tiempo su mente en el centro crístico, el centro kutastha del yogi, y advierte que el Cristo infinito derrama sobre su conciencia una oleada tras otra de sereno gozo celestial. Al que está atento a mí, a ese le prodigo mi atención. Él nunca me pierde de vista y yo jamás le pierdo de vista a él. Él me contempla a través de las oquedades del espacio y yo le observo a través de los poros del cielo. Cuando el amante espiritual concentra su mente en Dios, comprueba que desde lo invisible, desde lo oculto de los cielos, una presencia perceptible comienza a hablarle. Es posible conversar con Dios. Su voz se puede escuchar en forma de palabras, así como también a través de sentimiento intuitivo. Si el devoto le ama con suficiente intensidad y rehúsa darse por vencido, el anhelo de obtener la respuesta divina debe inundar por entero su corazón. Cuando se presentan los problemas o la infelicidad, el recurso más elevado que existe es pensar constantemente en Dios, así como la aguja magnética siempre señala al norte, con independencia de cuál sea la posición en que se coloque la brújula, así debe estar la mente dirigida a Dios, sean cuales sean las condiciones que prevalezcan en cada momento. Existe un Dios de amor y compasión que se introduce silenciosamente en la conciencia y al que solo se puede ver a través de la luz siempre creciente de la devoción. Ten fe en el Señor, Él se encuentra siempre presente. Ninguna de las maravillas de la creación sería posible sin su omnipresente inteligencia. Esa divina inteligencia es la prueba de la presencia de Dios, su sello distintivo que se manifiesta en el árbol, en la flor, en los cielos, en la luna, en la rutina de las estaciones, en la capacidad del sistema corporal para sustentar la vida. ¿Cómo es posible observar el funcionamiento del universo inteligente y dudar de la existencia de Dios? Sin embargo, nadie puede hallar a Dios si no se siente un amor constante por Él en el corazón. Para sentir ese amor por Dios es preciso ponerlo en práctica. Resulta improductivo analizar y agrandar los propios defectos y las dificultades. Basta solo con decirle a Dios: Señor, tú eres el divino sanador de todos los males, me entrego a tu protección. No solo eres mi médico, sino también mi compasiva madre, mi sabio Padre, mi Dios creador. No puedes abandonarme, pues me has hecho tu hijo. Bueno o malo soy tu amante hijo, permanece siempre conmigo. Nada hay más grande que el amor de Dios. Si un devoto ha encontrado ese amor, su tarea en la escuela de la vida ha terminado. Hasta entonces no hay que desperdiciar el valioso tiempo. Medita a diario con profundidad y trabaja para Dios realizando todas sus actividades como ofrendas para Él. Jamás te des por vencido. Al testimonio del Señor Jesús humildemente sumo el mío. En toda mi vida jamás he visto que Dios no satisfaciera mis necesidades o que no concediese mis deseos. En ocasiones me hace creer que no responderá, pero de pronto descubro que mis aspiraciones se han cumplido, incluso en mayor medida de lo que pude haber esperado. Eso no significa que Dios vaya a concedernos aquello por lo que oramos si solo permanecemos sentados sin hacer nada, aguardando a que se manifieste lo que hemos pedido. Él espera que hagamos la parte que nos corresponde. Él hace que nos esforcemos, algunas veces con grandes dificultades, a fin de crear las condiciones y oportunidades adecuadas
para la consecución de lo que anhelamos. Entonces, merced a la gracia divina, se manifiesta su respuesta a nuestras oraciones legítimas. No es que yo desee recibir cosas de Dios, sino tan solo saber que Él se encuentra a mi lado. Yo le he dicho, no te pido cosas, pero cuando veo lo que me concedes, tú que conoces mi corazón y mis necesidades, me regocijo con ese regalo, porque sé que detrás de él se encuentra tu mano. Solía pedirle a Dios cosas que precisaba para la obra que Él me ha encomendado, pero he comprobado que ahora ya no necesito pedir. Basta simplemente con que lo piense y su mano ya se encuentra allí. Solo pido su gracia. Entrégate a mí. Al comienzo, el devoto advertirá que Dios guarda silencio, pues esta es la oración que Él más difícilmente satisfará. Si me entrego a mí mismo, no me quedará nada. Cuando Dios se entrega al devoto, ya lo ha dado todo. Su siempre existente, siempre consciente y eternamente renovado gozo, amor y sabiduría. La unidad con el espíritu en que el misterio de la vida se desvela. Cuando el devoto despierta del sueño cósmico, la dualidad de la multiplicidad se desvanece en la indivisible unidad, con la plena percepción de que todas las cosas le pertenecen a Dios, que todas ellas forman parte de su divina conciencia onírica. Llega también el cumplimiento supremo de las palabras de Jesús que afirman que teniendo a Dios, todo aquello que uno necesita para desempeñar su papel en el drama cósmico, le será dado por añadidura. Dios concede ese estado de divina unidad únicamente cuando está convencido de que el devoto no desea ninguna otra cosa. En tanto exista en el corazón algún deseo, aunque solo sea uno, de otra cosa que no sea Dios, entonces, aun cuando Él se encuentre junto al devoto, no se le manifestará por completo. Mientras espera con paciencia que haya espacio en el corazón del devoto para entregarse a Él, Dios continúa concediéndole amorosamente sus oraciones simples y legítimas. Señor, pese a que debo satisfacer algunos deseos materiales para poder seguir adelante como ser mortal, aún así en mi corazón solo estás tú. Como hijo tuyo que soy, oh Señor, no abrigo deseos porque ya te tengo a ti. Y como tú lo posees todo, me has legado esa divina herencia. Cuando el devoto le busca con esa devoción y vive en forma virtuosa, no puede fracasar en su búsqueda de Dios. Jesús luego señala, a modo de resumen, así que no os preocupéis del mañana, pues el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. Si el devoto vive con Dios cada día, aquel que guía el destino del mundo y también la vida de sus hijos, planificará el mañana del buscador divino de acuerdo con los actos que haya realizado en el día de hoy. Es difícil deshacerse del mal de la ilusión material para dejar así acumular las semillas de los deseos y de los apegos por las volubles promesas del mañana, pero es preciso hacerlo en algún momento. ¿Por qué no comenzar ahora? Fin del discurso 29. Gracias por escuchar.